Bueno, no sé muy bien cómo funciona esto. Em, yo pensé que era una nativa digital, pero no voy a fingir que no estuve las últimas 2 horas intentando descubrir cómo hacer una transmisión. Y que me tomó un muy buen tiempo regularme mental y emocionalmente para poder reintentar la misión. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Metafísica, un podcast que suele ser de conversaciones, pero por el momento hoy estoy yo solita por acá en esta nueva modalidad que vamos a ver si nos convence. Quédate para descubrirlo. Soy Quimera Diz y hoy voy a conversar sobre la ciencia de escribir ficción. Bueno, el término, como el concepto más importante que quiero abordar es la verosimilitud de la ficción. Cuando hablo de escribir ficción, me refiero a cualquier género que no sea documental, ¿cierto? Pues como fantasía, ciencia ficción, novela policíaca, romance, géneros, ¿cierto? Y estaba pensando que la primera pregunta que una se debe hacer a la hora de escribir es ¿dónde y cuándo está situada mi historia? Una vez tengas definida esa respuesta, que pueden ser lugares y espacios reales o pueden ser lugares y espacios completamente inventados, vas a seguir con la pregunta de a qué grupo etario voy a escribir, es decir, desde qué edades pretendes que te lean, ¿cierto? Porque no es lo mismo escribir un libro infantil que un libro juvenil, que un libro para adultos. ¿Por qué esto de la edad resulta tan importante y pertinente? Resulta que en este momento te voy a hablar de la diferencia entre el lenguaje libresco versus el lenguaje hablado. Esto es algo que yo aprendí más que todo en procesos de edición con los 2 editores que he tenido, especialmente con mi amigo Dani, alias Saúl Zuleta, porque cuando hemos hecho procesos de edición, por ejemplo, de mi última novela de ciencia ficción y de un proyecto que estoy gestando que es de fantasía, había partes en las que él me decía como, es que así no habla la gente, ¿sabes? Como que esto se lee muy como un libro. Porque claro, las personas que nos gusta escribir, pues normalmente nos gusta leer. Y esas lecturas que hacemos a veces contaminan un poco nuestra manera de escribir en el sentido en que escribimos como se escriben los libros y no como habla la gente. Porque eso es importante porque pensar en cómo habla la gente de tu universo narrativo le da más coherencia. Por ejemplo, si vas a escribir una novela situada en Colombia, entonces sería importante que usaras los modismos, los regionalismos, las jergas propias de nuestro país. Cuando hablo de una novela situada, me refiero a reconocer nuestra tradición oral y literaria y utilizarla y no pretender usar lenguajes extranjeros, porque eso también es muy importante a la hora de colonizar la palabra. Porque claro, en este momento estamos totalmente minados de extranjerismos. Incluso pues yo lo veo como cuando habito la calle, como que los nombres de los edificios están en inglés o los nombres de los negocios están en inglés, algunos en francés, y eso es como un poco extraño.
quiero tomar de ejemplo a mi amigo Dani. Dani es historiador, de hecho estuvo en otro capítulo del podcast, que es el capítulo de Historia y Filosofía de la Naturaleza. Resulta que un día Dani y yo estábamos editando mi novela de Delirio en el Castillo y salimos ya como a caminar, como ya para finalizar. Y en un momento nos sentamos en una acera y nos estábamos preguntando como por nuestros procesos creativos. Resulta que tenemos procesos creativos súper diferentes porque yo nunca sé qué va a pasar. Yo nunca sé qué va a pasar cuando empiezo a escribir. Tengo muy poca idea de cómo se va a desarrollar la historia. En cambio, Dani sabe exactamente qué va a suceder. Así que Dani llega y me cuenta su novela estrella. Literalmente su novela estrella, o sea, toda su novela, inicio, no desenlace. Y yo le digo como, ¿por qué no la has escrito? Y me dice, es que yo quiero situar la novela en Colombia de la época costumbrista. Y yo quiero usar el lenguaje exacto que se usaba en Colombia en la época costumbrista. El lenguaje, los vestuarios, los comportamientos, las geografías, la arquitectura. Y yo no puedo hacer eso si no investigo demasiado a profundidad. O sea, es una novela que yo nunca voy a tener el tiempo de escribir porque es demasiado lo que voy a tener que investigar. Y yo en el momento me reí mucho, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es completamente cierto porque es ese principio del lenguaje lo que le da verosimilitud a las historias. Al hablar del lenguaje, también pienso que puede haber palabras inventadas, incluso puede haber como intentos de escribir un sonido, como, como ayer estaba conociendo el libro Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija, escritora colombiana, y ella en una parte habla del bicho fue. Entonces, saben que el bicho fue, se llama así por como la transcripción del sonido que hace cuando canta. Y resulta que no en todos lados se llama bicho fue. En otros se llama Cristo fue, en otros se llama como Pito fue o ya se fue y cosas como esas. Entonces ella escribe esos sonidos. Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscuras. Y esa es otra manera de abordar el lenguaje. También tenemos las palabras inventadas, como la novela 1984 de George Orwell, cuando él crea la palabra crimental para referirse al crimen del pensamiento. Bueno, ahora quiero hablar del papel que juegan los comportamientos humanos a la hora de escribir nuestras historias de ficción. Pienso que es importante como valerse, así sea un poco superficialmente, de ciencias como la antropología, la sociología, la historia, em, para poder concretar la realidad cultural, arquitectónica, la realidad de socialización, el trabajo, el estudio, la política, la lúdica, la gastronomía, la música, la economía y la tecnología. Un millón de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando estamos escribiendo, por ejemplo, una novela de misterio y la vamos a situar en Colombia, no es lo mismo situar una novela de misterio en Colombia en los años 90 que en el año 2026, ¿cierto? Hay que documentarnos para darle verosimilitud de cómo era la cotidianidad en los 90, qué tipo de misterio podía haber en los 90 o qué tipo de misterio puede haber en la actualidad. Por supuesto, eso nos revela unos asuntos estructurales como de violencia, de política, y eso nos aporta como
como un mundo más conciso. Cuando hablo de la arquitectura, pienso, por ejemplo, en los libros de Chaparro, específicamente Opio en las nubes, pienso en Caicedo, pienso en Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana, pienso en Clarice Lispector. ¿Por qué pienso en estos autores? Por ejemplo, con Caicedo es bastante interesante como conocer Cali a través de Hola San, gracias por suscribirte. Como conocer Cali a través de sus palabras. Cuando yo leí a Caicedo por primera vez, que me leí Angelitos Empantanados, yo no había ido a Cali. Entonces intentaba como hacerme a la idea, ¿cierto? De cómo eran esas calles, de cómo era esa, esa sensación de planitud, de planicie, I don't know cómo se dirá, eh, de cómo era como la vegetación, cómo estaban construidas las casas, las haciendas y ese tipo de cosas. Y pienso también, bueno, y cuando fui a Cali confirmé esos imaginarios, algunos, y derrumbé otros, como, ok, lo que yo me imaginaba quizás no es así, pero también es pensar que, bueno, este libro fue escrito ¿en qué año? Busquemos, porque no me gusta decir mentiras. A veces digo mentiras por acá y luego me toca retractarme. Y pues no me cuesta nada buscar, ¿cierto? Bueno, ese libro, Angelitos Empantanados, lo escribió en 1976. Entonces, claro, no es lo mismo imaginar y habitar Cali de 1976, sí, que imaginar y habitar Cali del 2022, que fue el año en el que yo fui. Incluso en ese momento ya debe estar súper distinto. Hay otro autor que me gusta particularmente, que es Miguel Rivas. Miguel Rivas, porque siento que tiene otro nombre. Bueno, Miguel Rivas. Él es un escritor de Envigado. Y el primer libro que me leí de él se llama Los amigos míos se viven muriendo. Y es un... lo lograste. Ah, sí, ok, Santi, eres tú. Sí, lo logré, lo logré. Santi fue la persona que me recomendó unirme a Kik y me tomó mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero se logró. Entonces, este autor, Miguel Rivas, ese libro de Los amigos míos se viven muriendo, es un libro de cuentos. Y el cuento que le da ese nombre al libro, Los amigos míos se viven muriendo, es fascinante porque es una historia situada en el centro de Medellín. Entonces es súper cercano como él nombra las calles. Cuando dice, y yo estaba caminando por la playa y de repente llegué al Oriental, me senté en las escaleras del edificio Coltejer o entré a tal bar llamado de tal manera, o como relata la manera en la que las tiendas de zapatos organizan sus zapatos y los muchachos que dicen, venga, entre, pruébeselo y cosas así. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de los comportamientos humanos, la arquitectura, la cultura, la socialización, la política, todo esto, para situarse en tu historia. Ahora, como no todas las personas queremos escribir sobre el lugar que realmente habitamos, entonces es súper importante que si vamos a escribir de un lugar que no habitamos o que estuvimos de paso, como no sé, un lugar que visitamos, que fuimos en un viaje, o un lugar que no conocemos en lo absoluto, pero sentimos que es el espacio indicado para nuestra historia, amigues, hay que ponerse a investigar. Sí, hay que investigar mucho de cuáles son las lógicas de ese espacio.
de ese espacio y si no nos estamos situando en la actualidad, pues cuáles eran las lógicas de ese espacio en esa época que estamos pretendiendo retratar. Em, Porque, por ejemplo, voy a hablar de otro par de cosas que son, por ejemplo, la gastronomía y la economía. Tú dirás, pero ¿qué ciencia puede tener la gastronomía en mi historia? Por ejemplo, en estos días que estaba trabajando en mi proyecto de fantasía, había una parte en la que yo hablaba de un cumpleaños de la protagonista, que es una niña de 7 años, y en un punto ella dice como que el tío F y la tía C hicieron paella para toda la familia. Yo escribí eso porque igual, pues a mí me encanta la autoficción e incluso la historia más ficticia y fantástica. Yo pongo algo de mi infancia, de mi juventud, de mis amigues, de mi familia. Y yo recuerdo que cuando era chiquita, mi tío F hacía mucha paella. Pero luego yo pensé, ok, si yo estoy retratando una familia eh, como más tradicional colombiana, sí sería usual que una familia tradicional colombiana hiciera paella. Entonces, o sea, yo podría darme esa licencia creativa, pero para construir mejor la verosimilitud de la historia, pues busqué comida típica de Medellín. Pues no quería poner la bandeja paisa, pero sí busqué pues como qué comidas se suelen preparar en reuniones familiares y cosas así. Em, la política y la economía, por ejemplo, hay lugar, o sea, la economía, el tipo de intercambio económico que tenemos en nuestro país no es el mismo que hay en otros países. Entonces, si vamos a hablar, si vamos a situar nuestra historia en otro país que no es el nuestro, entonces eso es también un tema a investigar. Porque, por ejemplo, acá en Colombia, digamos que el trueque no es, no es como lo que impera, ¿cierto? No es el método de intercambio económico más usado. En cambio, hay lugares del mundo donde sí, realmente donde todavía el trueque es como esa manera principal de intercambiar económicamente. Em, y aquí voy a hacer como un inciso en el tema de la tecnología. Y en el tema de la tecnología y un poco voy a hablar de la ciencia ficción. Hay dos libros referentes sobre este tema que quiero mencionar, que es El tercer mundo después del sol, que es de la editorial Vestigio, y Tecnologías para abrazar el sol de Juan David Reina Rosso. Resulta que en El tercer mundo después del sol, que es una antología de ciencia ficción latinoamericana, en el prólogo se habla de cómo en un momento de la historia se dijo que no existía la ciencia ficción latinoamericana. Porque, según los occidentales, nosotros en Latinoamérica somos consumidores y no productores de tecnología. Y eso significa que entonces, ¿qué tipo de ciencia ficción podríamos escribir? Este prólogo plantea algo muy interesante que realmente yo no había pensado hasta el momento en el que lo leí, que fue ya hace como 2 años, y es que las relaciones humanas también son una ciencia. Y, por ejemplo, eso por un lado, ¿cierto? Como que en Latinoamérica hay maneras muy diferentes de relacionarnos entre nosotros y hay también como unas ideas y esperanzas puestas en poder encontrar maneras diferentes de relacionarnos y de organizar nuestra política y nuestras economías, incluso nuestras arquitecturas, nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, el solo hecho de escribir una historia donde otro tipo de vínculos sociales, ambientales, culturales sean
posibles sean reales, eso ya puede constituir una historia de ciencia ficción. Por otro lado, tenemos el tema de la tecnología. Y es que, ¿quién define qué es una tecnología y qué no? El término de la tecnología es muy occidental, ha sido como muy construida por el norte global y nosotros los latinoamericanos pues siempre es como esta idea de estar rezagados, ¿cierto? Como de no tener suficiente armamento tecnológico. Esto pues igual se entiende como por la falta de financiamiento y cosas así, pero ¿qué pasa si replanteamos nuestras ideas de tecnología y volvemos a las tecnologías ancestrales? Em, Esto me lleva a esto del libro Tecnologías para abrazar el sol de Juan David Reina Rosso, que de hecho está libre en este momento. Te puedes meter a la página del Exploratorio de Medellín, husmear un poco, solo husmear un poquito, y vas a encontrar el link y puedes descargar el libro gratis. Este libro habla de los proyectos comunitarios, rurales e indígenas, de como de relacionamiento espiritual y tecnológico con el sol. Incluso el libro, al final de todo el libro, tiene una guía para hacer un cargador USB con energía solar en tu propia casa. Y habla de cómo las comunidades indígenas han luchado fuertemente para que los centros de poder energético de sus comunidades sean protegidos. Protegidos de la deforestación, de la minería, de las intervenciones hídricas, pues porque es precisamente donde ellos dicen que reciben la energía necesaria para sus vidas cotidianas y su salud espiritual. Entonces, ese es otro tipo de ciencia, es otro tipo de tecnología que no es la occidental, la hegemónica, eh, esa ciencia ficción de un cuerpo compuesto de otros cuerpos en un laboratorio y cosas como esas. Yo no sé si acá uno puede poner como links, recursos, no lo sé, es que estoy descubriendo este mundo, pero si lo logro, les voy a poner ese link en específico, Tecnologías para abrazar el sol de Juan David Reina Rosso. Por supuesto, ustedes dirán, pero pues es ficción, es fantasía, es romance, es misterio, yo no me puedo inventar todo. Por supuesto, hay historias que pueden ser atemporales, o sea, no en ningún momento de la historia es explícito en qué momento, perdón, en qué tiempo transcurre esta historia. Incluso hay historias, ¿cómo se diría eso? ¿Aespaciales? No sé. Si alguien sabe cómo se dice, por favor, póngalo por ahí, porque bueno, yo no me las sé todas. Hay gente que sabe también otras cosas y es bueno igual como tejernos en el conocimiento. Pero entonces, cuando tenemos historias de ese tipo, amigues, igual hay que construir todo el universo. Entonces tú tienes que inventarte todo. Todo. Em, Pienso, por ejemplo, en un libro, en una saga que se llama Las Crónicas de Mincemeil, que narra la historia de una isla donde conviven tres grupos de animales, que son las ardillas, las nutrias y los topos. Este universo tiene sus propias reglas. Estos animales son seres parlantes, sin embargo, este universo tiene bastante claro cómo funciona su estructura política, tiene bastante claro de qué se alimentan estas criaturas,
cómo está organizada su arquitectura, qué tipo de vegetación les rodea. Entonces a esto me refiero con la verosimilitud del universo, y es que tenemos que construir todos los elementos, construir o investigar todos los elementos de nuestro universo narrativo, porque no sé si les ha pasado leyendo un libro o viendo una película, que hay como algo que los saca, algo que ustedes dicen, eso como que no va ahí. Y puede ser un objeto, puede ser una flor, puede ser una palabra, como esto que decía al principio de cómo se habla en ese espacio que tú estás planteando. Un ejemplo súper básico, y es que pues nosotros en Colombia, en Medellín, no decimos güey, ni decimos guacho, ni decimos, ¿cómo es que dicen en Ecuador? No sé, no me acuerdo. Che, no decimos che, ¿cierto? Entonces, si nosotros no decimos esas palabras, sería muy extraño que en una historia situada en Medellín, esas palabras aparecieran para nombrarnos entre nosotros. Entonces, eso nos sacaría como, hey, ¿cómo así? Y nos recordaría que es una ficción. O sea, por supuesto, cuando estamos viendo películas y cuando estamos leyendo libros, pues una sabe que eso es un producto cultural, un producto artístico, pero sin embargo, hacemos un pacto ficcional con estas creaciones que estamos eh, recibiendo. Y ese pacto ficcional se puede romper cuando hay algo que nos saca y como que desmantela ese universo. Esto me hace pensar en este momento en The Truman Show, donde actúa Jim Carrey, porque es precisamente eso lo que a él lo hace dudar de lo tangible de ese mundo que él habita. Cuando hay objetos extraños, cuando hay situaciones extrañas, cuando hay incluso como naturaleza extraña que él siente que no encaja en ese mundo y no debería estar ahí, que su realidad empieza a desfigurarse. Bueno, existe también las ucronías, es un tipo de historias donde em, hay como si fuera la bifurcación de un acontecimiento histórico. Por ejemplo, pensar cómo hubiera continuado el mundo si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, o cómo hubiera continuado el mundo, cómo hubiera sido el mundo si la esclavitud no hubiera existido, o cómo hubiera sido el mundo si América no hubiera sido colonizada. Entonces son hechos históricos reales, pero la ucronía se basa en especular sobre otras maneras en las que esos hechos históricos se pudieron haber desenvuelto. Em, ujú. Bueno, entonces hay cosas, no sé, no entendí por qué escribir eso. Bueno, no sé, como que a la hora de sentarse a escribir, o sea, yo sé que primero existen las especulaciones, como cómo me imagino yo que estas cosas suceden, cómo me imagino yo que son los comportamientos sociales de tal lugar, o cómo me imagino yo que es la arquitectura de tal lugar. Pues hay que confrontarlo con la investigación y también pensar en las excepciones. ¿A qué me refiero cuando digo excepciones? Por ejemplo, em, aunque la población musulmana en Medellín, por decir un ejemplo, es minoría, sí existen, ¿cierto? Entonces en nuestra historia, en efecto, puede haber un personaje musulmán, pero entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Porque no es un personaje musulmán que se encuentre eh, como en las dinámicas propias de su cultura y su religión, sino que es un personaje musulmán. Hola, Josita. Ah.
Es un personaje musulmán que se encuentra en relacionamiento con otro espacio. También, pues ya que tomé el ejemplo de un personaje musulmán, hacernos la pregunta como de su antecedente, sus antecedentes. ¿A qué me refiero con antecedentes? Que igual es un término más utilizado en el cine, en el audiovisual. Cuando hablamos de antecedentes, nos referimos a cómo ese personaje llegó a ese lugar o a esa situación. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del personaje musulmán, es pensar, bueno, este personaje musulmán acaba de emigrar a ese país, o este personaje musulmán es de segunda o tercera generación, es decir, sus padres migraron y este personaje nació, por decir, en Colombia, o sus abuelos migraron y sus padres y el personaje nacieron en Colombia. Como que toda esa información nos aporta características del personaje, cómo se relaciona consigo mismo, con el mundo que está habitando en ese momento. El tercer tema es la naturaleza. Entonces, es pensar, por ejemplo, en la rigurosidad de la biodiversidad. Mi gato quiere entrar. Vean, ahí entró el gato. Ah, sí, el gato entró. Pensar en la rigurosidad de la biodiversidad. Cuando hablo de biodiversidad, quiero hablar de plantas, animales, paisajes, geografía y fenómenos naturales. Voy a hablar de ejemplos y luego nos vamos a adentrar un poco más en este tema. Por ejemplo, si en Medellín nunca ha habido un huracán, si en Medellín nunca ha habido un tsunami, y digamos que mi historia es como medio realista, entonces yo cómo voy a plantear una Medellín con un huracán o cómo voy a plantear una Medellín con un tsunami. Por acá Josa dice, hablando de las ucronías, la gente olvida mucho que hace unos meses Trump casi muere, XD. Quizá todavía Maduro estuviera y también Ali de Irán, definitivamente menos. Tomate quiere estar en la conversación. Definitivamente menos guerra en el mundo. ¡Ay, no! No, borré un mensaje, perdón. Ay, no entiendo esta página. Sí, Josita, total. Yo espero que alguien escriba esa posibilidad, como un universo donde Trump murió en que Trump murió en el 2026. ¿Qué pasaría? ¿Qué universo se crearía a partir de eso? Bueno, voy a volver a eso porque recordé como una corriente literaria y filosófica muy interesante, que es el afrofuturismo, que se plantea un universo donde África, donde los países de África sean una potencia mundial en términos de tecnología, de filosofía, de economía. Y esto también me resulta súper interesante porque es soñar con otras posibilidades del mundo a partir de cosas que ya existen, como lo que hablábamos de un tipo de tecnología que no es necesariamente occidental. Volviendo al tema de la naturaleza, em, por ejemplo, en la historia de fantasía que estoy escribiendo, en una parte estaba describiendo el jardín de, de la casa familiar donde transcurre la historia y puse unas flores que me gustaban por sus nombres, pues como que recordaba sus nombres y me gustaban, o que recordaba cómo eran y me gustaban, pero luego ya como releyendo y editando, yo dije, ok, en este clima crecen todas esas flores que yo estoy nombrando. Y me pude investigar y en efecto no. O sea, había flores que no crecían en el mismo suelo
que otras que yo estaba mencionando. Entonces, claro, pues como yo soy, a pesar de ser una historia de fantasía, yo quiero que ese mundo sea verosímil precisamente porque eh, pienso que entre más verosímil es un mundo, como que mayor misterio hay en la irrupción de la fantasía en este mundo. Entonces, bueno, yo replanteé qué tipo de plantas había en el jardín. También es pensar cómo en darle prevalencia, ya pues como postura política, darle prevalencia a la vegetación nativa del lugar. Pues ya eso es como tema personal, ¿cierto? Pues yo investigué como, por ejemplo, como árboles nativos. Árboles nativos, eso me resultaba importante para mí como escritora. Em, y hay otro ejemplo, y es que en este momento estoy escribiendo un proyecto para la universidad, un proyecto de libro álbum, como un poco híbrido, es decir, híbrido significa que es una mezcla entre ficción, poesía y documental. Mi proyecto, los personajes de mi proyecto son una reinita estriada y una reinita de fuego, que son dos pajaritos súper diminutos. Son aves migrantes que vienen del norte y migran al sur en época de reproducción. Em, entonces, yo tuve que investigar muchísimo, mucho, como, bueno, en qué tipo de vegetación se asientan estas aves, de qué se alimentan, cuáles son las diferencias principales entre los machos y las hembras, porque ustedes saben que en el mundo animal, especialmente de las aves, esta diferencia es bastante marcada por la vistosidad de los colores y también por los tamaños. Em, mi historia está como atravesada por el hecho de que las aves migrantes se guían por las estrellas, es decir, tienen como un tipo de orientación que es la navegación estelar eh, cuando viajan en las noches. Em, También esto lo combinan cuando viajan en el día con, ¿cómo lo digo? Como que ya son capaces de ver el campo magnético, como las ondas magnéticas de la Tierra. ¡Paf! ¿Qué? Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo hacen eso? E investigando me doy cuenta de que es porque tienen como unas células específicas en el pico y en los ojos, y eso les permite percibir estos campos electromagnéticos que para nosotros es absolutamente imposible. Entonces, a pesar de que mi historia es de ficción, eh, se enamoran, hablan, se mandan cartas, eh, tienen amigas de otras especies. Sin embargo, yo quería mantener como la rigurosidad de estas especies. Y mm, voy a hablar de algo que ahorita voy a retomar. Yo no pensé que eso fuera a ser tan largo. Bueno, no, sí. Cuando tuve esta idea a las 4 de la mañana, porque mis ideas más millonarias las tengo entre la medianoche y las 4 de la mañana. Sí, realmente como que escribí tantas cosas que yo dije, uy, este es un tema muy amplio. Resulta que yo quería que estas reinitas que están enamoradas se encontraran en un volcán ecuatoriano, porque le tengo especial cariño a un volcán en específico. Y bueno, yo dije, a ver, ¿será esto riguroso? Y no era nada riguroso porque resulta que estas reinitas no alcanzan, no soportan la altura de un volcán. No lo soportan, no pueden llegar tan alto. Hay aves que sí, por supuesto. Tomemos solo dos, como el cóndor de los Andes o el colibrí estrella o del chimborazo. El colibrí estrella es el colibrí que mayor altura soporta y se llama así, pues colibrí estrella o del chimborazo, precisamente porque el chimborazo es como eh, el
como el volcán que está más cerca del Sol. Incluso está más cerca del Sol, o sea, es como el punto más alto de la Tierra. Está más cerca del Sol que el Everest. Literalmente es como por 4 kilómetros, pero así es. Entonces, yo cómo iba a poner a estas reinitas, además su nombre, o sea, cómo se van a llamar reinitas, búsquenlas por favor, son hermosas. Yo cómo iba a poner a estas reinitas a encontrarse en un volcán si ellas biológicamente no soportan esa altura. Entonces yo tuve que renunciar a mi idea, que era una idea que me movía profundamente desde la afectividad, pero, eh, o sea, eso rompía con la lógica natural de mi historia. Em, Súper importante también pensar como en las geografías, en el tipo de geografías, en qué animales habitan ciertas geografías, como esto que les acabo de contar del volcán. Em, Eso, ya, ese tema va hasta ahí. Ah, no, bueno, quería hablar del ejemplo de Isabel Allende, escritora chilena, más que todo con un libro de ella que se llama El Cuaderno de Maya, que transcurre en una isla chilena que se llama Chiloé, y me parece que ese libro es tan coherente, es súper coherente, pues como que yo nunca he viajado a Chile, mucho menos a Chiloé, pero a través de la narración de Isabel Allende, que no es una narración documental, es una narración eh, ficcional, yo podía comprender las dinámicas sociales y naturales de esta isla, eh, como por ejemplo el fenómeno de la marea alta y lo que sucedía eh, pues en esta isla, en la comunidad, cuando eso pasaba, o el tema, por ejemplo, de al ser un lugar tan alejado de una ciudad y obviamente abandonado por el Estado, pues cuando llueve se va la luz. Se va la luz o pues tienen que cocinar de distintas maneras porque digamos que lo más común no es tener un fogón a gas y cosas como esas. Em, y también pienso en Mónica Ojeda, que ya la mencioné, que es una escritora ecuatoriana. Pienso en su libro Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, en la fiesta solar. Vamos a buscar, porque ya saben que no me gusta decirles mentiras. Chamanes. Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Así es. Entonces, esta historia transcurre en un festival musical eh, en el Ecuador, como, como en la subida a un volcán. Entonces, claro, cuando uno lo lee, realmente se siente el frío en la piel. Se siente el frío en la piel y se siente como como esa asfixia que otorga la altura. Se siente también esa magia de estar en medio de la nada. Y ella, por ejemplo, habla de los Ayahumas, que es una figura como de la tradición indígena ecuatoriana, pero siento que se documenta súper bien. Entonces, como que incluso uno aprende cosas reales a partir de la lectura de un libro súper ficcional, precisamente porque está muy bien documentado. Ya para terminar, quiero volver a eso de renunciar a las ideas. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a renunciar a las ideas. Yo sé que una vez y yo soy la primera, nos apegamos a las ideas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho como trascender la primera idea. O sea, yo les juro que a mí me ponen como una premisa
pues como en un trabajo de la U o en un encargo, y yo tengo una idea así, o sea, a mí me resulta muy fácil tener ideas, como que todo el tiempo tengo ideas. Si las ejecutara todas sería muy millonaria, o eso creo. Em, pero me cuesta muchísimo soltar la primera idea, me cuesta demasiado porque es como que me encariño mucho, o sea, estoy súper comprometida con esa primera idea y claro, en el camino a veces me doy cuenta de que esa primera idea no cumple las necesidades del proyecto y me da un dolor, me da un dolor desapegarme de esa idea, em, pero es necesario, es necesario cuando vemos que la idea no nos va a suplir lo que necesitamos expresar o cómo necesitamos expresarlo, porque digamos que una vez puede mantener la idea del contenido, pero el formato puede cambiar, como pensar que yo tengo ideas que no pueden ser cortometrajes, sino que tienen que ser libros. Tengo ideas que no pueden ser poemas, sino que tienen que ser videodanzas. Tengo ideas que no pueden ser cuentos, sino que tienen que ser ilustraciones. Entonces, eso también es súper importante, como escuchar el llamado de tus necesidades artísticas. Voy a tomar agua. Pero por otro lado, tenemos la contraparte que son las licencias creativas. Yo soy muy partidaria de vez en cuando tirarse una licencia creativa, pero pues si tu narración está llena de licencias creativas, pues mentiras. A ver, pensemos. Por ejemplo, en estos días mi amigo Sam de la U me pidió ayuda como para echarle un ojito a un one shot que está escribiendo. Un one shot es como una novela gráfica de una sola entrega. Y todo el universo de Sam está construido desde cero, absolutamente todo. O sea, él está hablando de un país eh, ficticio, de unas criaturas ficticias, unos modos de organización ficticios. Eh, Sin embargo, al combinarlos con cosas reales, como por ejemplo el tipo de profesiones que puede haber en ese universo, eh, o el tipo de edificaciones que puede hacer, por ejemplo, en su caso, un castillo, en ese caso en específico, eh, eso le aporta verosimilitud a la historia. Por cada vez que me hagas decir verosimilitud, escribe una línea en tu diario. Eso me hace pensar también en esos libros de C.S. Lewis, o sea, todos los libros de C.S. Lewis, que es el autor de Narnia, pero específicamente los tres libros que hacen parte de su trilogía cósmica, que son libros de ciencia ficción, como astronómica. Y el primero habla de un personaje que es raptado y enviado a Marte. Resulta que C.S. Lewis no lo nombra como Marte, sino como Malacandra. Y C.S. Lewis logra algo que yo solo he visto en ese libro y en la película The Arrival o La llegada de Denis Villeneuve, donde actúa esa Amy Adams, increíble actriz, que es cómo hablar de eso absolutamente desconocido, cómo nombrar, cómo imaginar. Cuando digo imaginar es literalmente darle imagen, darle cuerpo, darle sonido a esas cosas absolutamente desconocidas y misteriosas como la vida fuera de la Tierra, como la vida fuera de la Tierra, sí, específicamente la vida fuera de la Tierra. Yo recuerdo una conversación que tuve con mi amiga Blue. Blue, eres el amor de mi vida. Que decíamos o sea, ¿cómo es posible que sigamos teniendo como esta idea del
alien alargado que, o sea, tú dirás, no, pero el alien sí es raro. Ok, el alien puede parecerte raro, pero el alien tiene 4 extremidades como los humanos. El alien tiene una cabeza como los humanos. El alien, o sea, como el alien estereotípico, ¿cierto? Tiene 2 ojos como los humanos, una boca como los humanos. Medio se mueve como los humanos. Tiene un platillo volador que es muy similar a como los artefactos voladores humanos. Entonces, voy a hablar primero de C.S. Lewis y luego voy a hablar de Denis Villeneuve en La Llegada. C.S. Lewis construye este universo en Malacandra, o sea, Marte, desde las posibilidades más sinestésicas posibles, como la manera en la que se mueve el agua, que es ahí cuando nos damos cuenta de que en ese universo operan leyes físicas y químicas radicalmente diferentes a las que conocemos en la Tierra. También cuando habla de las especies que viven ahí, de las criaturas que viven ahí, que son... O sea, de hecho, ¿sabes qué? Amigo, imagínate que una de esas criaturas se llaman Josas, los Josas, rarísimo, ahora que lo recuerdo. Y resulta que C.S. Lewis habla de cómo se relacionan estas 3 especies entre ellas y hay una parte súper bonita en la que un Josa, en la que un Josa le habla de que ellos se reproducen solo una vez en sus vidas. Entonces, el personaje principal, creo recordar que se llama Ransom, le pregunta como, pues, ¿cómo así? O sea, si eso es súper placentero, ¿por qué solo lo hacen una vez? ¿Por qué no buscan repetir el placer? Entonces, esta criatura Josa le dice como, es que eso es ambición, ¿por qué querríamos más de lo que ya tenemos? Eh, entonces, Ransom le dice como que él no entiende y que además no entiende porque los recursos naturales de ese universo, ninguna de las criaturas los quiere acaparar. Y el Josa le dice como, ¿y por qué vamos a hacer eso si hay suficiente para todos? Entonces Ransom le explica como las dinámicas terrenales de la guerra, el extractivismo, la política, y para es, o sea, es súper difícil de comprender. Entonces, este C.S. Lewis eh, elabora como varios niveles de fantasía, de ficción, pero también varios niveles de verosimilitud. Y ahora quiero hablar de La Llegada, de Arrival, de Denis Villeneuve, que puede ser, está en mi top 5, está en mi top 5 de directores favoritos. Es el único director del que no recibo spoilers. No me importa qué tan increíble te haya parecido, qué tan impactada hayas quedado, qué tanta necesidad tengas de compartir la resolución de la trama. No te quiero escuchar. No te voy a escuchar. No me puedes hacer spoiler de ese director. Resulta que en La Llegada, este director hace una representación súper diferente a los seres extraterrestres y no solo a sus cuerpos, sino también a sus maneras de comunicarse y a sus maneras de entender el tiempo y la palabra. Ahí te dejo la inquietud por si se te antoja ver una película extraterrestre interesante. Por otro lado, real que ya voy a terminar. Por otro lado, tenemos la necesidad de diversificar las fuentes, porque amigues, no todo está en internet. Existen también los libros, o sea, yo me acuerdo cuando existían las enciclopedias, o sea, sí, todavía existen, pero ya casi nadie las usa. Yo tenía un montón de enciclopedias en mi casa, en el colegio había enciclopedias y uno de verdad, o sea, hacía las tareas con enciclopedias, hacía las tareas leyendo libros,
pues y ya no hacemos casi eso. Sí, Santi, esa película es fascinante. Las personas que no se lo hayan visto, por favor, véansela. Y cualquiera de Denis Villeneuve, si quieres destruirte un poco, mira Incendios. Si quieres quedar confundida, mira El enemigo. Si quieres quedar, si quieres sentirte estresada y luego por una milésima de segundo sentir que se hizo justicia, mira, ¿cómo era? Les fallé. El prisionero, creo. Los prisioneros. Prisoners, sí, prisoners, como prisioneros. Bueno, perdón, me voy siempre por las ramas. Así, diversificar las fuentes, porque amigas, no todo está en internet, ¿cierto? También existen los libros y tampoco todo está en los libros. Volvamos a la antropología intuitiva y a la tradición oral. Que pues en el video anterior que está en YouTube, yo no sé si esto se puede subir a YouTube, amigas, yo no sé nada, no entiendo este mundo de las transmisiones. Por ejemplo, si quieres comprender los modos de vida de un lugar en específico a través de las épocas, qué mejor opción que entrevistar a una persona que ha vivido en ese lugar eh, durante varios años, ¿cierto? Es una fuente súper primaria eh, que claro, tú puedes apoyarte en registros que se hayan hecho, en documentales, pero realmente, pues a mí me parece que tiene mucho más peso la experiencia directa de las personas y también siento que es un tipo de fuente y como, sí, un tipo de fuente y de producción del conocimiento totalmente válida. Neptune Frost, una peli afrofuturista. Oh, muchas gracias, Anti. Genial. Neptune Frost. A todo el mundo le salen los comentarios. No sé, bueno. Neptune, o sea, si a ti no te salen los comentarios, Neptune Frost. Película afrofuturista. Mm, y por supuesto, verificar, ¿cierto? Verificar porque pues ya ahora la gente investiga en ChatGPT. Amigas, ChatGPT es el mentiroso que más agua gasta en el mundo. O sea, de que yo a veces le he preguntado cosas y me dice mentiras, así como en mi cara. O sea, como que le he preguntado cosas de las cuales no estaba tan segura y digamos no tenía tantas ganas de investigar o tenía poco tiempo, lo que sea, y me dice una vil mentira en la cara. Ah, ok, súper. A todos les salen los chats de todos. Y me dice una vil mentira en la cara y yo literalmente le digo, no sabes nada, eres un estúpido. Y ChatGPT se enoja conmigo y me dice como, oye, no me tienes que tratar así y no sé qué. Entonces, bueno, sí, verificar la información en varias fuentes. Y quiero terminar diciendo algo muy, muy, muy importante. Ah, bueno, también pensar también como cuando utilizamos una fuente de investigación, fuente o fuentes de investigación, también siempre hay que hacernos la pregunta de quién produjo esa fuente, quién es la persona detrás de esa producción de conocimiento. ¿A qué voy con esto? La producción de conocimiento también tiene unas dinámicas de poder. No olvidemos que la sociología se prestó para hablar de la raza, para determinar científicamente que las personas negras e indígenas e incluso las mujeres eran biológicamente inferiores a las personas blancas. Y la gente leyó estas investigaciones y las creyó porque tenían bases científicas. Pues ese es un ejemplo viejo, histórico, pero en la actualidad también sucede. O sea, las narrativas mediáticas, por ejemplo, que vivimos en este momento en las redes sociales, las noticias y todo eso, también pertenecen a unas lógicas de dominación de la información, de dominación de
del conocimiento. Entonces, cuando hablo de verificar fuentes, también me refiero como a ver distintos puntos de vista. Más que todo cuando hablamos el factor del comportamiento humano. El comportamiento humano, abarcando todo lo que ya dije, igual lo voy a volver a decir. La cultura, la arquitectura, la socialización, el trabajo, el estudio, la política, la lúdica, la gastronomía, la música, la economía y la tecnología. Eso. Entonces sí, como siempre tener un pensamiento muy crítico sobre lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, porque el conocimiento siempre es producido por una subjetividad, por una persona, por más científico que sea el conocimiento, por más objetivo que intente ser, em, el productor o los productores o la productora o las productoras, les productores de ese conocimiento son seres humanos que muchas veces están mediados por intereses económicos y políticos. Y lo último y muy importante es evitar la apropiación cultural. Digamos que, a ver, como que una cosa es tomar como personajes a una comunidad indígena colombiana e investigar bastante como las palabras que utilizan, sus modos de relacionamiento y todo esto. Pero otra muy diferente es apropiarse de esas palabras en un contexto citadino. Pues como que... Y sin referenciarlas, sin darles ese crédito, pues como si tú te lo hubieras inventado, como si eso realmente fuera algo que se dice o se hace o se mueve en una ciudad. Entonces eso me parece súper, súper, súper fundamental, como que una cosa es inspirarse, claro, pues todas las personas nos inspiramos de otras cosas, de culturas, de artistas, de otros libros, otras historias, películas, pero eh, hay una gran diferencia entre la inspiración y la apropiación. Entonces, si te vas a, si te vas a apoyar, por ejemplo, en investigaciones etnográficas, pues a mí me parece absolutamente pertinente como hacer como una nota al pie, como una nota del escritor o una nota del editor, o en la parte de atrás hacer un apartado de notas donde especifiques como a qué comunidad te estás refiriendo, y ese tipo de cosas. Em, bueno, yo creo que ya... jejeje. Bueno, ¿quieres saber cómo organicé mi cabeza? Miren, así funciona mi cabeza. Bueno, muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme, gracias por acompañarme en ese camino extraño de una transmisión en vivo, que what the fuck, eh, que de verdad me tardó muchísimo. Amigues, no tienen idea, no tienen idea. Pues ya, modo chisme, antes de despedirme, me tardé como casi 2 horas, no, las 2 horas, intentando descubrir cómo funcionaba esta cosa. Me frustré muchísimo, se me retrasó la hora de almuerzo demasiado, luego ya estaba era como al borde del desmayo, y Dios mío, ¿qué va a pasar? Ya tenía, era como mal genio, yo no puede ser, qué mal genio, yo quería hacer esto hoy, pues porque tuve la idea a las 4 de la mañana, entonces yo obviamente quería hacerlo hoy. Eh, como buena neurodivergente con hiperfocos que soy. Pero se logró, muchas gracias. Vamos a despedirnos. A ver, van a ver. Esperen. El gatico tomatico. Tomate, tomate. Oh. Bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar. Vamos a ver si logro subir esto a YouTube. Lo sabrán, lo sabrán, lo sabrán en algún momento, en un tiempo muy cercano.
Bueno, chao, adiós.